por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Qué bendición poder estar con ustedes en este día. De verdad que le damos gracias a Dios y vamos a orar de una vez y darle gracias a Dios por este hermoso día. Padre, gracias porque tú eres fiel y bueno, Señor amado, y para siempre es tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor amado, que nos hemos dado cita a este lugar, cada uno que está conectado a través del campus digital, Señor, que seamos bendecidos y edificados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? Qué bendición poder estar con ustedes. De verdad que es maravilloso. Hoy vamos a seguir esta serie de mensajes de vida en el desierto. Y como ustedes saben, estamos buscando reacciones, actitudes que desarrollamos en los desiertos de nuestra vida. Estamos hablando acerca de cosas que se pueden desarrollar en el desierto, cosas que nos pueden llevar a un desierto. Y una de las cosas o de las actitudes más comunes o situaciones más comunes que enfrentamos en medio de un desierto, cuando nos vemos en crisis, en problemas o lo que sea, es el desánimo. Y yo no creo que haya alguien aquí que pueda decir que ha pasado por un proceso de dolor sin la posibilidad de desanimarse, sin que el desánimo haya tocado la puerta de tu vida. Yo creo que todos nosotros, si hay algo que pudiéramos admitir, es que en medio de los problemas, lo primero que nos quiere llegar es el desánimo. Y existen muchas razones por las que llegamos a desanimarnos, pero hoy voy a tocar dos razones principales que abarcan muchas de las que podemos mencionar, ¿sí? Son dos razones principales. La primera razón que por la que muchas veces nos desanimamos es cuando las cosas no salen como yo espero, o cuando las cosas o las personas no llenan mis expectativas, ¿sí? Y la segunda razón principal del desánimo es cuando atravesamos una serie de eventos y situaciones difíciles. Ahora, yo sé que cuando se habla del desánimo pareciera de que esto es un tema mejor como para una reunión de líderes, una reunión de pastores y de ministros, porque nosotros pensamos que el desanimarnos es cuando simplemente dejo de hacer aquellas cosas que debo estar haciendo. Sí, o sea, y que el desánimo no tiene que ver con nosotros porque es algo muy común y algo muy normal. Pero yo quiero decirte algo y lo vas a aprender el día de hoy, por lo que hablar de este tema a la iglesia es tan importante. Y es porque el desánimo nos puede llevar a la desesperación, a la tristeza profunda y a la pérdida total de la esperanza. Se lo voy a decir una vez más. El desánimo nos puede llevar a la desesperación, nos puede llevar a la tristeza profunda y a la pérdida total de la esperanza. Y no hay nada más triste en la vida que vivir sin esperanza. Por eso es que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Salmos, el capítulo 42, y deje su Biblia abierta porque vamos a estar repasando varias escrituras. En el libro de Salmos, el capítulo 42, solamente vamos a leer versículos 4 y 5. El salmista dice lo siguiente, dice: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Luego dice el versículo 5 el salmista: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora, como ustedes pueden ver, si se fijan, el salmista le llegó el desánimo, no parece que le llegó de repente, parece que una serie de sucesos lo llevaron ahora a una condición de desánimo. Pero como ustedes pueden ver, en ese versículo algo había cambiado, algo ya no era lo mismo.
Las cosas no salieron como él esperaba. ¿Y por qué digo eso? Porque él dice, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. O sea, las cosas cambiaron para el salmista y él se sentía desanimado porque en el proceso de a lo mejor acostumbrarse o el proceso de lo que él esperaba, algo no había llenado su expectativa. Pero lo que quiero llegar con esto más bien es ver la progresión del desánimo, y por lo que el desánimo es importante atenderlo y no simplemente quedarnos y ver cómo lidiamos con él, sino de verdad atacarlo en el momento en que nos sentimos desanimados. Tenemos que hacer algo al respecto. Fíjense cómo el salmista, ahora él nos lleva en la progresión del desánimo. Él dice que él se sentía destrozado en su corazón, ¿sí? Y luego se pregunta en el versículo 5, ¿por qué estoy desanimado? Sí, ahí vemos el primer nivel, pero luego mire lo que dice. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y si vemos, vamos a ver una progresión. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y mire lo tercero, él ahora se tiene que hablar él mismo y decir, pondré mi esperanza en el Señor. Pondré mi esperanza en Dios. O sea, de alguna manera, su visión de Dios había cambiado. De alguna forma, las cosas ya no eran como él esperaba. Y pasó de desánimo a tristeza profunda a desesperanza. Y así también nos suele suceder a nosotros. Muchos de nosotros nos creamos ciertas expectativas en la vida. Tenemos expectativas de la familia, del matrimonio, de los hijos, de la iglesia, del trabajo, del negocio, en fin, de la vida. Y cuando las cosas no salen como esperamos, ese sentimiento de decepción lo que nos lleva es a ¿qué? A luchar, a tratar, a esforzarnos. Y cuando comenzamos a esforzarnos y vemos que las cosas no cambian y que mis expectativas no son satisfechas, lo próximo que llega es el desánimo. Mire, yo no quiero usar muchos ejemplos en esta serie acerca de la familia porque ya estamos preparando, ya estoy escribiendo una serie para la familia que se llama Diagnóstico Familiar, que es la serie que viene inmediatamente después de esta serie. Pero voy a hacerles un ejemplo para que podamos entender cómo es que comienza o funciona la progresión del desánimo en nuestras vidas, para que usted tenga una idea. Cuando nos casamos con ciertas expectativas, las cuales son muy similares para todo el mundo, ¿sí? Nos casamos con el fin de ¿qué? De tener, un matrimonio saludable, de tener una familia, de ponernos viejos con esta persona por vivir hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, cuando las cosas no salen como esperamos, cuando las cosas no están funcionando como nosotros creemos, conforme a las expectativas que nos hemos puesto, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a esforzarnos, comenzamos a hablar, comenzamos a pelear, comenzamos a argumentar. Luego de eso pedimos consejos, buscamos la manera de cómo lidiar con este asunto y comenzamos a ¿qué? A esforzarnos porque las cosas cambien. Y cuando no cambian, ahora estamos tan drenados emocionalmente, en algunos momentos, algunos casos hasta físicamente. Nos drenamos a tal punto que ahora el desánimo nos toca la puerta. Ahora comenzamos a hablar y decir es que las cosas no van a cambiar. Y comenzamos a contemplar el conformismo. Sí, pero antes de llegar al conformismo tiene que llegar el desánimo. Y luego volvemos a tratar y vamos al retiro de matrimonio, vamos a la actividad de matrimonio y volvemos a luchar con eso. Para darnos cuenta que si las cosas no cambian, ahora el desánimo no solamente nos llega, sino que se convierte en una tristeza profunda. ¿Al punto tal de qué? Al punto tal de que en ocasiones decimos, ya las cosas no van a cambiar. Y ahí es donde venimos y pasamos a la desesperanza. A perder la esperanza de que Dios todavía puede hacer algo. De que hay una oportunidad de restauración para el hogar.
o para el matrimonio. Y la Biblia nos relata algo similar que yo quiero que usted le preste atención, porque yo quiero que usted salga enojado de aquí con el desánimo. En 2 de Samuel capítulo 17, en lo que le encuentra le voy comentando. El hijo del rey David se rebeló contra su padre al punto de que quería matarlo. Él hizo su propio ejército. Van y le informan a David que su hijo había hecho un ejército y que ahora se rebelaba contra él. David tuvo que huir a pie. Cuando escuchó la noticia, huyó a pie. Y tuvo que venir y dejar todo. Salió con un pequeño ejército. Y usted si lee la historia, es muy interesante. Inclusive en la próxima serie de mensajes vamos a entrar mucho, uno de los mensajes vamos a entrar mucho en esta historia porque vamos a hablar del efecto de la indiferencia en la familia. Sin embargo, ahora el hijo de David, llamado Absalón, tiene uno de sus líderes de su ejército. Y mire lo que él dice, para que usted vea cómo opera el desánimo. En el versículo 1 y 2. Dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, déjame escoger 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Mira el versículo 2. Lo alcanzaré cuando esté, ¿qué? Agotado y desanimado. Diga conmigo, agotado y desanimado. Dígalo como si no estuviera lloviendo. Agotado y desanimado. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey. Esto es lo mismo que sucede con nosotros. Cuando pasamos por una serie de sucesos, llega este momento en que, como les decía, comenzamos a esforzarnos, y esos sucesos nos drenan emocionalmente. Lo cual es el principio del desánimo, nos drena emocionalmente. Luego comenzamos a ver cómo sobrevivimos, cómo luchamos, qué hacemos. Y eso nos lleva al agotamiento. Y al ver que las cosas no cambian, entonces nos llega el desánimo. Ahora, ¿por qué es importante que lidiemos con el desánimo? Porque cuando estamos desanimados y no hacemos nada al respecto, el enemigo siempre buscará aprovecharse y no solamente llevarnos a la tristeza profunda, sino a perder la esperanza. El desánimo no es algo que se debe tomar ligeramente, es algo con lo que tenemos que lidiar. Y a través de toda la Biblia, amados, vemos casos de personas, ejércitos enteros, naciones, desanimarse porque las cosas no salieron como ellos esperaban. Yo he visto padres desanimarse con sus hijos porque las cosas no salieron como ellos esperaban. Yo he visto gente desanimarse con su iglesia porque las cosas no se hacen como ellos esperaban. He visto gente desanimarse de sus trabajos porque las cosas no salen como ellos esperaban. Pero es bien peligroso cuando nos desanimamos con Dios porque las cosas en nuestra vida no salen como nosotros esperamos. Como si nosotros tuviéramos una mejor idea que la de Dios. Porque la última vez que yo revisé, solo Él es alfa y omega, solo Él es principio y fin. Sin embargo, esto no sucede. Algo no sale como esperamos y comenzamos a renegar, nos enojamos, nos resentimos, porque no sabemos que Dios está haciendo algo en medio de lo que no estamos viendo. Hay un refrán que a mí me gusta decir mucho, y es de que el hecho de que usted no esté viendo lo que Dios está haciendo, no significa que Dios no está haciendo lo que usted no está viendo. Y esto lo podemos ver en Éxodo 14. En Éxodo 14, cuando Dios libera al pueblo de la esclavitud,
Él tenía un plan de llevarlos por el camino más largo. El plan de Dios era, los llevo por el camino más largo para que eviten ciertas naciones, pero también porque quería que el ejército enemigo los persiguiera para poder ahogar a los egipcios. Pero el pueblo de Israel no lo sabía. Es que Dios no nos revela las cosas en el proceso, por eso es que tenemos que tener fe, esperanza y confianza en Él. No es porque si yo espero que salga de esta manera, ahora no me sale de esa manera y ahora tengo el derecho de desanimarme. Pero esto fue lo que ellos hicieron. Y dice el versículo 10, que mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz. Mire esto. Déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Hasta qué punto renegaron? De venir y decir: hubiéramos preferido seguir en la esclavitud en la que vivíamos que estar en esta condición en la que estábamos. Ahora, cuando usted comienza a analizar la causa de su desánimo y usted se pone a analizar el carácter de Dios, no concuerdan. Y el asunto es este: cuando yo permito que mi situación me desanime, ojo, a quien estoy culpando de la situación que estoy atravesando es a Dios. Comienzo a considerar que tengo una mejor idea que la de Dios. Un día estábamos teniendo una actividad y recuerdo que estábamos en el gimnasio, no me acuerdo qué era la actividad. Yo sé que habían como 30 personas y comienzo yo a dirigir la oración y digo: Señor, por favor, envía a los que han de ser salvos, Señor, que las personas vengan hoy y se entreguen a ti. Y de repente vine y dije: oh, por favor, paren de orar, déjenme, algo me redarguyó. Lo que me redarguyó fue esto. Yo le dije al grupo que estábamos ahí, yo le dije: perdónenme, pero qué oración más ridícula estoy haciendo. Yo sé que ustedes dirán: no, pastor, es bueno orar para que las almas vengan. Pero yo le estoy pidiendo a Dios que envíe las almas y que los salve, cuando el que murió en la cruz del Calvario fue Jesús. Cuando quien está más interesado por salvar a la gente es Él. ¿Y por qué les digo esto y les cuento eso? Porque hay ocasiones que en nuestras oraciones nosotros le estamos diciendo a Dios lo que Dios tiene que hacer, como si nosotros tuviéramos un mejor plan que el de Dios. Y por eso nos desanimamos, porque tenemos esta perspectiva de lo que esperamos que sea, pero Dios, quien es Alfa y Omega, Él sabe lo que Él está haciendo. En Números capítulo 14 lo podemos ver de una manera todavía más clara y directa. Cuando Dios envía o le ordena a Moisés que envía a los espías y ellos regresan con el reporte y reconocen que esa sí es la tierra prometida y comienzan a hablar de los diferentes ejércitos que estaban alrededor, ellos pasaron de decir es la tierra prometida a la tierra que traga a sus moradores, que traga a sus moradores. Y llega un momento dado en que, porque ahora ellos no entendían lo que Dios estaba haciendo, miren lo que ellos dicen. En Números capítulo 14, el versículo 2. Dice: sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso en el desierto, se quejaban.
Y el versículo 3 dice: ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y yo le pregunto, ¿cuántas veces nos hemos desanimado porque algo no salió como esperábamos, para poder ver que al otro lado del desánimo Dios siempre tuvo un plan mayor que el que nosotros pensábamos? Nuestro desánimo, cuando las cosas nos salen mal, es muy peligroso. Pero esa es la primera parte del desánimo. La mayoría de nosotros no nos desanimamos solamente porque las cosas nos salen mal o no salen como esperábamos, sino por la acumulación de situaciones dolorosas, tristes y difíciles que nos llegan a la vida. Y esto fue lo que le pasó a Job. En Job capítulo 3, en el versículo 24, Job dice: no puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Mira el versículo 25. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso. Solo me vienen dificultades. Y usted puede decir, pero Job no se desanimó. Siga leyendo. Cuando Job dice esto, él está expresando verdaderamente lo que estaba en su corazón. Yo no lo culpo. Yo creo que nadie lo puede culpar. O sea, lo que Job pasó, yo no creo que ninguno de nosotros pudiéramos atravesarlo. O miento, sí pudiéramos atravesarlo, porque el Señor siempre va a estar con nosotros, dándole la fortaleza que necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Porque el nosotros atravesar una situación no depende de nuestro carácter, depende de su obra en nosotros. Pero mire lo que Elifaz le dice a Job. Y voy a empezar a leerlo del versículo 2. Le dice: ¿podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, versículo 5, sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas. Te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Qué palabras tan impresionantes, ¿no? Y me gusta la forma en que Elifaz lo dice. Él le dice a Job: tenme paciencia, Job, te voy a decir algo que te va a confrontar, pero tenme paciencia, por favor. Déjame terminar de expresar mis palabras, porque no es cierto que cuando estamos desanimados y alguien viene a confrontarnos, a animarnos, es lo menos que queremos hacer, o lo menos que queremos que hagan. Porque cuando estamos desanimados, lo que queremos es que la gente nos acompañe en nuestro desánimo, que anime nuestro desánimo. Pero Elifaz le dice: tenme paciencia por un momento y permíteme que te diga unas palabras. Y le dice: tú eras quien animabas a la gente, Job. Tú eras el que le dabas aliento y fortaleza a los débiles. Pero ahora que te está pasando a ti, ahora que los problemas te llegaron a ti, ahora te desanimas. Y esto es tan real, porque nosotros somos muy buenos para decirle a la gente: no te desanimes, todas las cosas obran para bien.
Siga adelante. Sin embargo, cuando lo pasamos nosotros, en qué difícil se hace aplicar lo mismo que le hemos aconsejado a alguien más. Sin embargo, no. Me gusta la actitud de Elifaz, porque Elifaz no anima a Job a permanecer en su desánimo. No le mandó dos manitas así juntas, orando por ti. No, si yo te entiendo, Job. No ignoró lo que Job estaba atravesando. No le estaba invalidando. Pero lo que le estaba diciendo es: no se vale que ahora que eres tú el que está pasando eso, que te desanimes. Y ese versículo 6, yo no sé usted, pero a mí me ministró tanto. Porque cuando lo leo y me dice, no te da confianza tu reverencia a Dios, no te da esperanza tu vida de integridad. En otras palabras, lo que has vivido con Dios, Job, ¿acaso no es suficiente para sostenerte ahora en este momento? ¿Acaso lo que has conocido de Dios, las experiencias que has tenido con Dios, acaso eso no es suficiente para mantenerte firme en este momento? En otras palabras, le está diciendo: Job, tu situación cambió, pero tu Dios no ha cambiado. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a aplicarnos. El problema es que cuando no tenemos una vida de oración y de relación con Dios previo al problema y a la situación, ahora se nos hace difícil confiar en el Dios que no tenemos relación. Pero Job tenía una relación con Dios donde decía que sacrificaba todos los días al Señor por si sus hijos habían pecado. Ahora Elifaz le está diciendo: lo que has conocido de Dios, Job, lo que has aprendido de parte de Dios, el hecho de que tu situación haya cambiado no significa que Él ha cambiado. Y es lo mismo que yo le quiero decir a ustedes. No se deje llevar por el desánimo. No se conforme en el desánimo. Porque cuando llega el desánimo, también llega la desesperanza. Uno de los errores que yo cometo cuando estoy pasando por situaciones que me llevan al desánimo es que comienzo a lidiar con el sentimiento. Comienzo a no querer sentirme de esa manera. Y a mí me llama la atención cómo hay gente que cuando ve a alguien desanimado le dice: vamos, arréglate. Sí, tienes que salir. Vete y córtate el pelo, píntate el pelo. Nada de eso verdaderamente te saca del desánimo. Si tienes el pelo negro y te lo pintas de rojo, ahora vas a estar desanimado con pelo rojo. Eso no le aconseje eso a la gente. Y hoy yo te voy a dar 4 principios que me han ayudado a mí, pero los vamos a ver en una historia que te van a ayudar cuando te sientas desanimado. Para terminar, 1 Samuel, capítulo 1. Ustedes conocen la historia, pero para los que no, una mujer se llama Ana, tenía un esposo. El esposo se llamaba Elcana. El esposo tenía otra esposa que se llamaba Penina. Ana no había podido tener hijos. Penina sí había podido tener hijos con Elcana. Y nos dice la Biblia que Elcana amaba a Ana. Sin embargo, aunque la amaba, la minimizaba. Escuche bien. Aunque la amaba, la minimizaba. Porque el Señor no le había podido dar hijos. También aprendemos de que Penina se burlaba de Ana todo el tiempo, porque el Señor no le había dado hijos.
también nos enseña que esta humillación era año tras año. En el tiempo en que se suponía que el pueblo subía para adorar a Dios, Penina no perdía la oportunidad de burlarse de Ana, para que Ana dejara de estar enfocada en Dios y pusiera ahora su mirada en su desgracia. Y dice el versículo 7, dice: año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. En el versículo 8, Elcana se nota que era un hombre que tenía una buena estima, una gran autoestima, porque le dice esto: ¿por qué lloras, Ana?, le pregunta Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Este hombre tenía una tremenda autoestima. ¿Qué aprendemos de Ana que nos puede ayudar a lidiar con el desánimo? Lo primero que aprendemos es: dependa de la oración. Escúcheme, por favor. Yo no le quiero criticar ni juzgar que usted postee en las redes lo que quiera. Pero por favor, no lo postee hasta que no haya tomado tiempo para orar. Porque la gente, ni los likes, ni los mensajes positivos jamás te van a ayudar a salir de la condición en la que estás. Lo primero que tenemos que hacer es depender de la oración. Cuando Elcana le dice esto a Ana, le dice: Ana, ¿me tienes a mí? Mírame a mí, ¿me tienes a mí, Ana? En el versículo 9 y 10 nos dice: una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. La Biblia nos revela que Elcana amaba más a Ana que a Penina. Pero eso no llenaba a Ana, porque ningún ser humano puede hacer en tu vida lo que solamente el Señor puede hacer. Por eso es que el primer principio que usted y yo tenemos que hacer en medio del desánimo es orar. El problema es que si somos sinceros, cuando estamos desanimados, lo menos que queremos es orar. Pero tenemos que forzarnos a orar. Lo segundo que tenemos que hacer es derramar nuestros corazones delante de Dios. El segundo punto: derramar nuestros corazones delante de Dios. Ella no solamente se conformó con orar, sino que derramó su corazón delante de Dios. Dice el versículo 12 en adelante: mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Y versículo 16 también, perdón. Dice: no piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. El derramar nuestros corazones delante de Dios, escúcheme por favor, son esos momentos en que nos encontramos con un dolor tan profundo que no tenemos palabras cómo expresarlo. Donde nos sentimos tan angustiados que no sabríamos, si le tratamos de contar a la gente, no nos van a entender. No van a saber cómo procesar todo
toda información que tengo dentro de mí que yo mismo no sé cómo procesar. Y es en ese momento que no solamente es hacer la oración normal que hacemos, donde nos ponemos de rodillas y le decimos: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que haga esto, esto, aquello, porque tenemos prisa para irnos al trabajo o hacer lo que tenemos que hacer. No, el derramar el corazón delante de Dios, cuando hay veces nos tiramos y no sabemos ni qué decir. Yo no sé si usted ha pasado esos momentos, pero yo le he pasado, donde me tiro de rodillas y yo no sé ni qué decir, no sé ni cómo expresarle a Dios, pero Él que conoce mi corazón y mis pensamientos. Hay veces que le tengo que decir: Señor, yo no sé, solo te pido que me sanes, que me ayudes. El derramar nuestros corazones delante de Dios es poderle expresar a Dios las áreas más profundas de nuestra alma, para recibir de Él lo que nuestra alma necesita. Y hay personas que lo hacen con gritos y está bien. Hay otros que lo hacen con cantos y está bien. Hay otros que simplemente están en silencio y está bien. Hay otros que son con lágrimas y está bien. Y hay veces que lo hacemos con todas las anteriores. Lo que me lleva a mi tercer punto. En medio del desánimo, creamos y confiemos en la palabra de Dios. Creamos y confiemos en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Mira el versículo 17. Cuando ahora Ana le explica a Elcana lo que estaba sucediendo, dice: en ese caso le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Versículo 18. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Présteme atención, por favor. Si nos fijamos, fueron las palabras de Penina las que llevaron a Ana al desánimo. Es más, si usted mira el Salmo 42, no vaya allí, pero cuando usted lea el Salmo 42 se va a fijar que el salmista comenzó a hablar de su desánimo a partir de cuando dijo que la gente le decía de día y de noche y se burlaban de él preguntándole: ¿dónde está tu Dios? Yo creo que es interesante que en muchas ocasiones nos desanimamos porque le hacemos más caso a las palabras y las acciones de las personas que a la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es más, hay veces que le hacemos más caso a las palabras que nuestra mente genera con relación a una situación que a la experiencia que hemos tenido con Dios y a la convicción que tenemos de la palabra de Dios. Y mírelo, analícelo. Por eso es que a mí me choca. No es que yo no hablo con gente cuando estoy pasando por una situación. Yo hablo con personas. Yo me desahogo con personas. Pero no antes de depender de Dios. Si yo sé que ninguna persona tiene la capacidad de venir y cambiar lo que está dentro de mi corazón. En ocasiones lo único que necesito es que me digan: men, vas a estar bien. Y ya. Pero lo que sí le puedo decir es que su fuente de ánimo está en la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios. No permita que nada ni nadie le lleve a dejar de confiar en la palabra de Dios. Ana recibió una palabra de Dios. Su situación no había cambiado, pero su ánimo cambió. No porque ahora se vio embarazada, sino porque creyó la palabra que le fue declarada. Usted tiene la palabra de Dios. Habla más fuerte que su situación.
es más real que su problema. Crea la palabra de Dios. Y por último, busquemos una experiencia con la presencia de Dios. Busquemos una experiencia con la presencia de Dios. A pesar del desánimo de Ana, ¿a qué fue Ana al templo? A tener una experiencia con la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que Job dijo al finalizar el libro de Job? Él le dijo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Usted pudo ver cómo Elifaz quiso volver a enfocar a Job en Dios. Busque una experiencia con la presencia de Dios. Mira, te voy a leer este versículo rápidamente. En 2 Corintios capítulo 7, versículos 5 y 6. Dice el apóstol Pablo: cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Pero Dios, quien alienta a los desanimados. Ahora, por favor, mira el significado de la palabra alienta, porque esto es bien importante para mí. Solo para esto quise leer el versículo. Pongan el significado ahí. Alienta o consuela en la Reina Valera. En griego es parakaleo y significa llamar a venir a su lado. El consuelo o fortaleza que se recibe no por palabras, sino por experiencia. O sea, cuando nos dice, pero Dios que alienta a los desanimados, no es que Dios te dice, vamos, tú puedes, sino cómo es que Dios nos alienta, nos llama a venir a su lado, nos fortalece por medio de la experiencia de su presencia. Y es lo que quiero animarte en este día, a que dependas de la oración, a que aprendas a derramar tu alma delante del Señor, a que vengas y no solamente derrames tu alma delante del Señor, sino que también confiemos en la palabra, pero que también, escúcheme, busque una experiencia en la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo: Espíritu Santo, me toma control de mis pensamientos, de mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió su presencia? No estoy hablando de la presencia que siente en el templo cuando comenzamos a cantar y se bajan las luces y todo se pone para venir y crear una experiencia emocional. Estoy hablando de ¿cuándo fue la última vez que, metido en el closet de tu casa, afligido por una situación, has derramado tu corazón delante de Él y has sentido que su presencia te sobrecoge y comienzas a hablar en nuevas lenguas, o simplemente comienzas a adorarlo o comienzas a llorar porque entiendes que su presencia está ahí contigo? Tenemos que buscar esa experiencia. Tenemos que volver a esa experiencia. Solo su presencia. Solo su presencia. Póngase de pie. Este asunto de ver a alguien desanimado, decirle: oh sí, yo entiendo, no pasa nada con el desánimo. No estoy desanimado, pero es normal. No lo es. No es normal. Somos llenos con el Espíritu Santo de Dios. No es normal. Es normal que el desánimo nos llegue. No es normal vivir desanimado. Así que cierra tus ojos ahí donde estás, por favor, y comienza a hablar con Dios. Comienza a hablar con Dios.
Yo no creo que haya mucha gente, o posiblemente hay mucha gente aquí desanimadas. Pero posiblemente hay mucha gente que pueda admitir que su relación con Dios no está donde debe estar. De que no estamos dando lo mejor de nosotros a Dios. Y escúchame por favor, porque ya ahí donde estás tienes que ser sincero con Dios. Recuérdate que no es el hecho de esperar a que llegue el problema para ahora buscarlo, sino es tener una relación con Él para poder depender de Él en medio de cualquier situación. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.